Gloria a Dios. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más a su canal favorito. Un café con Dios. Así es. Pues una vez más, gracias por darle clic a este video. Y este video, en esta ocasión, vamos a compartir un pensamiento o un estudio bíblico, como le quieran llamar, donde vamos a estar hablando en el libro de Éxodos capítulo 3, versículos del 1 al 16, y vamos a estar compartiendo este tema donde se titula Dios, la zarza y Moisés. Y vamos a ver por qué Dios escoge una zarza. ¿Por qué no escogería un pino? Veamos las maravillas de Dios a través de algo ordinario. Así es. Algo ordinario como tú y como yo, así como lo era la vida de Moisés. Pero antes de entrar a la lectura de la palabra, quiero hacer un pequeño recuento acerca de la vida de Moisés. ¿Quién fue Moisés? Moisés fue un varón, un niño que nació en tiempos donde el pueblo de Israel, los hijos de Israel, vivían en Egipto y llegaron y formaron parte de un periodo de esclavitud. Si recordamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, unas páginas más atrás en la Biblia, recordamos aquella historia de José el soñador, que él llegó a la tierra de Egipto por una travesía causada por sus hermanos, pero con plan de Dios, en la cual él llegó y formó parte de ser el gobernador de Egipto. Y pasados los años murió José y murió el faraón que lo había conocido, y se levantó otro faraón. Y cuando este faraón se levantó, él no tenía conocimiento de José el soñador, hijo de Jacob. Entonces él se dio cuenta que los israelitas eran esclavos y que estaban creciendo demasiado, los estaban multiplicando demasiado. Entonces él reunió a su grupo de inteligencia, llamémosle así, su grupo de consejeros, y dijo: este pueblo está creciendo demasiado, y si los dejamos que crezcan, cabe la posibilidad de que cuando entremos en guerra se unan a nuestros enemigos y peleen en contra de nosotros. Entonces este faraón decidió hablar con las parteras y les dijo: cuando las mujeres hebreas estén encinta y vayan a dar a luz, revisen si el sexo del bebé es mujer o es varón. Si es mujer, la dejan vivir, pero si es varón, lo matan, quítenle la vida, porque el faraón tenía temor y no quería que los israelitas crecieran demasiado y se multiplicaran demasiado. Mas, sin embargo, gracias a Dios y gracias al temor de las parteras, tuvieron temor de Dios y no hicieron y no siguieron la orden del faraón. Entonces, ellas decidieron preservar la vida tanto a hembras como a varones. Entonces, ¿qué sucedió? Que pasado el tiempo, el faraón llamó a estas parteras y les dijo: ¿qué sucede? Les dio una orden y no la están cumpliendo. Y las parteras dijeron: señor faraón, mire que las mujeres hebreas son muy robustas y dan a luz antes de que nosotros lleguemos. Entonces, ¿qué sucede? Que el faraón se dispone a matar a los niños pequeños, a todo varón, que los echen al río para que se mueran. La madre de Moisés decidió esconder a Moisés por 3 meses, hasta que llegó un tiempo donde ya no lo podía esconder, y decidió hacerle una arquilla o una barquita pequeña, y la calafeteó con brea, y la protegió y protegió a Moisés, y lo puso ahí, lo puso en el río, y la hermana de Moisés observaba qué sucedía con Moisés. Entonces, uno de esos días, o en ese día, dio la casualidad, que en Dios no hay casualidades, pero está todo dentro del plan perfecto de Dios, que la hija de Faraón salió a bañarse al río Nilo. Y en ese río se dieron cuenta de que venía un bebé en una canasta o en una arquilla, por así llamarlo. Entonces, cuando ella lo vio, la hermana de Moisés estaba ahí presente
y le dijo a la hija del faraón que si le conseguía una nodriza para que le diera, para que cuidara del bebé y lo amamantara. Y la hija del faraón respondió que sí. Y de esa manera llegó a Moisés de nuevo con su mamá, y la madre de Moisés lo crió hasta que cumplió cierta edad. La Biblia no nos registra, pero posiblemente fueron 6 o 7 años, cuando lo entregó de nuevo al palacio, y la hija de Faraón lo crió como si fuera su hijo. Entonces Moisés creció en el palacio de Faraón, fue a las mejores escuelas, tuvo la mejor educación, fue estudiado, fue preparado, fue un hombre, si se le puede llamar hasta de derecho, porque conocería entonces la ley egipcia en ese momento. Pero pasó el tiempo, la Biblia nos registra en el libro de Hebreos que Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, o nieto de Faraón. En el capítulo 7 de Hechos, Esteban nos relata la historia del periodo de Moisés, que él vivió sus primeros 40 años en la tierra de Egipto. Y después de allí nos damos cuenta que uno de esos días sale Moisés a visitar a su pueblo, porque Moisés sintió en su corazón visitar a su pueblo, los hebreos, los israelitas. Y en uno de esos días se dio cuenta que un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Él salió en defensa de su hermano hebreo, y en esa defensa mató al egipcio y lo enterró. Moisés, mirando a todos lados, pensó que nadie lo había visto. Al siguiente día salió de nuevo a visitar a sus hermanos, los hebreos, y se dio cuenta que había dos que estaban peleando entre sí. Y Moisés vino y les dijo: ¿por qué se pelean? Si ustedes son hermanos, no deberían de pelearse. A lo cual uno de ellos dice: ¿y a ti quién te puso por juez sobre nosotros? ¿Quién eres tú para decirnos qué hacer o qué no hacer? ¿O qué? ¿Acaso piensas matarme como mataste ayer al egipcio? Y en ese momento Moisés se dio cuenta de que había sido descubierto y que su acto criminal no había quedado impune, sino que alguien lo había mirado. Y la ley egipcia en ese entonces era que no podías tocar o matar a un egipcio, porque te tocaba también la muerte. Entonces, cumplidos sus 40 años, Moisés le ocurre este suceso. ¿Y qué ocurre? Que a través del temor, él huye, porque no quiere tener o ser llevado a corte o ser asesinado en el palacio de los egipcios. Entonces él huye, y la Biblia nos relata que se va a la tierra de Madián, donde hay un lugar donde muchos pastores salen a dar de tomar agua y a pastar sus ovejas. Y en ese día que él llega a la tierra de Madián, vienen unas mujeres, unas pastoras, que cuidaban de las ovejas de su padre, porque su padre no tenía varón. Entonces, al ser ellas mujeres, llegan a este pozo, y hay unos pastores que no dejan que estas mujeres saquen agua para sus ovejas. Entonces Moisés, al darse cuenta, Moisés las defiende y le saca agua para sus ovejas. Y de momento las mujeres se van y le dicen a su padre, Reuel, que quiere decir amigo de Dios, y que también es Jetro, que significa excelencia. Entonces, cuando ellas vienen con su padre, el sacerdote de Madián, le cuentan la historia, y el sacerdote, el padre de estas mujeres, le dice: ¿y dónde está aquel hombre? ¿Por qué no lo han traído para acá? Entonces, sucede que cuando él viene y visita a su futuro suegro, él le entrega a una mujer, a Jocabed, y con ella tiene 2 hijos. De allí, él comienza un nuevo comienzo, una nueva etapa en su vida. Comienza una nueva historia, y sucede que con el tiempo, él comienza a cuidar las ovejas de su suegro. Y una vez que hemos llegado hasta este punto, que hemos conocido un poco de la historia de Moisés, qué sucedió, cómo es que él llegó a Egipto, de dónde salió, qué pasó por sus primeros 40 años, ahora veamos qué nos relata la Biblia en el capítulo 3 del libro de Éxodos, en la historia de Moisés. Le vamos a dar lectura, y conforme vamos leyendo, vamos a ir compartiendo un poquito el pensamiento, porque
Está muy largo los versículos y no queremos extender esto demasiado. Entonces, vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Éxodos capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Bueno, vamos a relatar un poquito sobre estos primeros 3 versículos. Primero, dice que Moisés andaba apacentando sus ovejas de su suegro, unas ovejas que no eran de él. Ahora, ¿cómo haya sido la historia de Moisés después de haber llevado una vida extravagante, unas comidas extravagantes en el palacio del faraón en Egipto, a venir a cuidar la vida o las ovejas de su suegro, que ni eran de él, sino que ahora trabajaba para su suegro? Ahora ya vimos que Jetro era el nombre de su suegro y Jetro significa excelencia. ¿Te has puesto a pensar qué significa tu nombre? Te lo dejo de tarea. Posiblemente cuando tú lo investigues te darás cuenta de que tiene un significado muy bonito. Continuamos. Entonces vemos que este era sacerdote en la tierra de Madián. Y mientras él andaba en un día normal, que él andaba apacentando las ovejas de su suegro, ocurrió algo. Él le llama una gran visión. Y me llama la atención porque era una gran visión, porque él nunca había visto algo similar en toda su vida. Y menos en este lapso de su vida, donde él andaba pastando las ovejas día tras día. Pero este día, común y corriente como todos los demás, aparece esta visión. Él mira hacia la montaña, hacia el monte Horeb, o el monte Sinaí, o el monte de Dios, y se da cuenta que hay una zarza, hay un arbusto, donde está encendido, pero no se consume. Y yo me preguntaba, ¿por qué Dios usó una zarza y no otro árbol? Pues la simple y sencilla razón de que no había quizás otros más árboles ahí. Y Dios quiso manifestarse en un árbol o en un arbusto simple, sencillo y ordinario, en el cual quizás nadie nunca había puesto su mirada. Entonces, Dios llama a un hombre ordinario con un árbol ordinario también. Y lo llama a un hombre ordinario para hacer una labor o un trabajo extraordinario. Ahora, la zarza puede representar muchas cosas en nuestras vidas. La zarza juega el papel del llamamiento de Dios. Así como Moisés tuvo un proceso, una transición a la edad de 40 años, el número 40 en la Biblia significa tiempo de cambio o transición. El número 40 en la Biblia está está muchas veces. 40 días y 40 noches vino el diluvio. Elías caminó por 40 días. Moisés caminó por 40 años. Estuvo en Egipto por 40 años. Estuvo con su suegro por 40 años. Jesús ayunó por 40 días y 40 noches. Goliat estuvo insultando al pueblo de Israel por 40 días. El número 40 está muchas veces en la Biblia. Y cada vez que usted encuentre ese número, se dará cuenta que ocurre algo espectacular. Ocurre un cambio. Entonces, pongámonos a pensar, si Moisés vivió 40 años en Egipto y otros 40 años en Madián, cuidando las ovejas de su suegro, criando su familia, tendría aproximadamente 80 años cuando Dios lo llamó. Yo no sé cuántos años tú tengas ahora, pero déjame te digo de que Dios todavía puede hacer grandes cosas a través de tu vida. Si tú pones o dejas que Dios
trabaje y la use para glorificar su nombre. Así es. Entonces, la zarza también puede significar problemas. Y no me refiero a problemas sencillos, son problemas que son llamadas de atención. La zarza pueden ser pruebas también. Pruebas donde estás pasando por un momento difícil en tu vida. Y es el llamado de Dios, que te está llamando a cumplir su propósito, el propósito por el cual Dios te creó. Con el tiempo nos descarriamos por decisiones que hemos tomado que nos perjudican a nosotros y perjudican a nuestras familias también. Y esas decisiones, en vez de acercarnos a Dios, nos alejan. Pero llega un momento donde viene una situación difícil a nuestras vidas y esa zarza hace que nosotros nos acerquemos a Dios porque ya no tenemos otra opción. Así que continuamos. La Biblia dice en el versículo 3 que entonces Moisés dijo: iré yo ahora a ver esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Entonces, en este pasaje me gusta también ver cómo es que la presencia de Dios se manifiesta en el fuego. Ahora, la zarza es un arbusto común y corriente, sencillo, así como tú y como yo. La zarza también, en sentido figurado, puede representar tu vida y mi vida. ¿Cómo es tu vida ordinaria? Lleno del fuego de la presencia de Dios. ¿Cómo será mi vida? Sencilla y ordinaria, llena del fuego y de la presencia de Dios, del fuego del Espíritu Santo, de ese Espíritu que nos ayuda a nosotros a hacer las cosas para la gloria de Dios. Ese Espíritu, ese combustible que necesitamos para poder nosotros avanzar hacia los propósitos de Dios. Muchas de las veces ese combustible se va bajando y no lo rellenamos. Entonces, ¿qué sucede? Nos vamos deteniendo y el propósito de Dios, el plan de Dios en nuestras vidas se va retrasando. Yo te animo a que si hasta este momento has gustado o te ha interesado este pensamiento, que le des like y que dejes un comentario. ¿Cómo es que la zarza ha jugado un papel en tu vida? Coméntalo ahí. Quizás un problema, quizás un nuevo trabajo, quizás una nueva oportunidad, algún negocio ha funcionado como zarza del llamamiento de Dios para tu vida. Con permisito. Bueno, sigamos el versículo 4. Dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. ¿Cómo responderíamos tú y yo, o cómo responderemos hoy al llamamiento de Dios? Y yo te hablo de un llamamiento de Dios no solamente a predicar en un púlpito o ser líder de algo, simplemente a compartir las buenas nuevas con todo el mundo. Bueno, ahí te lo dejo a ti de tarea. Versículo 5 dice: y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Algo que también me llama la atención aquí es que la tierra donde estaba ocurriendo esta gran visión ya no era una tierra común, ya era un lugar santo. De igual manera, muchas de las veces decimos que no tengo que ir a la iglesia. Dios está en todos lados. Así es, Dios está en todos lados, pero las iglesias las han construido con el fin y con el propósito de ir a adorar a Dios. Es un lugar específico, es una tierra que se ha separado y se ha escogido para hacer cosas que, en este caso, predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, adorar a Dios, cantarle a Dios, orarle a Dios. Entonces, ¿qué es ese tierra, ese piso? Ese piso se convierte en piso santo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ahí se manifiesta. Es cierto, Dios está en todos lados, pero hay lugares específicos que se han separado para dedicarle esa adoración y esa exaltación a Dios. No es cualquier terreno, porque de todo caso no haría sentido que Dios le dijera a Moisés: quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es tierra santa. No tendría sentido.
Pero donde está la presencia de Dios es tierra santa y es necesario quitar nuestro calzado, quitar aquellas cosas que estorban, aquellas cosas que no nos dejan avanzar para estar con Dios, para crecer y ser llenos de su presencia. Versículo 7, dijo luego Jehová. Fíjense, en este versículo 7, vamos a aprender tres cosas que a muchos de nosotros nos pueden suceder de una u otra manera. Versículo 7 es un versículo muy clave en este pasaje. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Primer palabra, yo no sé lo que esté ocurriendo en tu vida, pero Dios ya miró la situación que estás pasando. La ha visto bien. Y si Dios la miró, ten por seguro que también va a traer la solución a tu situación, la solución a tu enfermedad, la solución a tus problemas, ya sean legales o financieros, la solución a tu matrimonio, la solución a tu hijo. Dios ya la miró. Así es. Entonces Dios no está ciego para ignorar lo que nos está pasando aquí en el mundo entero. Él ya lo miró. Pero necesitamos hacer lo que hacía el pueblo de Israel, clamar a Dios. Luego sigue diciendo, ahí en el versículo 7, dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y parte 2 dice, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Entonces Dios no tan solamente ha mirado tu problema, también ha escuchado tu problema. Y el mío también. Y el problema de todo el mundo. Y la tercera parte dice, pues he conocido sus angustias. Dios sabe. Él conoce lo que estamos pasando. Recordémoslo, son tres cosas. Dios ha mirado, Dios ha escuchado y Dios conoce. Dios sabe lo que está sucediendo en nuestras vidas. Pero hay un pequeño detalle que se me pasó en el versículo 6, cuando Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y muchas de las veces nosotros no le damos esa reverencia a Dios como Él se la merece. Hoy en día muchos predicadores se mofan y exageran en las cosas de Dios. Pero démonos cuenta aquí cómo la presencia de Dios en la vida de Moisés está comenzando un cambio para bien. Y le está dando tanto malas noticias, pero vamos a ver cómo le dan las buenas noticias más adelante. Versículo 8 dice, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Versículo 9 dice, y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora recordemos aquí, Dios da la solución, escucha el clamor, ve el problema, pero también trae la solución a un pueblo que estaba clamando. Ahora Egipto representa para nosotros el mundo. En Egipto el pueblo de Israel vivía esclavos. ¿Cómo estamos viviendo ahora en nuestros tiempos? En el mundo, nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo. Muchas de las veces nosotros nos hacemos esclavos voluntarios. ¿Por qué? Porque queremos trabajar más horas extra, queremos ganar más dinero. Y a veces tenemos ofertas de mejores empleos, pero esos empleos nos esclavizan más y nos alejan más del propósito de Dios. Y esas decisiones las tomamos sin consultar a Dios. Ahora, sigamos adelante. La tierra que Dios le va a dar al pueblo de Israel era una tierra que ya estaba habitada. Dios no nomás los sacó de Egipto y los puso en la tierra prometida. Había que conquistarla. De igual manera, nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual y nuestro conocimiento espiritual, tenemos que conquistarlo. La Biblia está aquí. Pero esta Biblia, si no la abrimos, si no la leemos, si no la estudiamos, si no la memorizamos, si no la meditamos,
Nuestros enemigos van a seguir ganando terreno dentro de nosotros. Los malos pensamientos, las malas palabras, la falta de visión, la falta de fe. Todo eso va disminuyendo porque nosotros no tenemos la capacidad o no hemos querido tener la fuerza de voluntad de abrir la palabra de Dios y empezar a ganar terreno para alcanzar esas bendiciones que están en la tierra prometida. Seguimos. Dice versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés, el cual su pueblo mismo le había dicho, ¿quién eres tú? Ahora Dios le estaba dando esa autoridad para enviarlo a libertar a su pueblo. Una tarea que no era fácil porque tenía que enfrentar su pasado para que él mismo quedara libre. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le dijo, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal, que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Fíjense cómo Dios le estaba dando unas palabras de aliento. Dios le estaba diciendo, ve porque yo voy a estar contigo. Moisés dijo, pero ¿quién soy yo? Yo soy un asesino. Yo no puedo regresar a esa tierra. Es más, yo ni puedo hablar bien. Yo soy un simple pastor. Y Dios dijo, eso es lo que yo necesito. Una persona que reconozca que no es perfecta. Una persona que reconozca que necesita ser limpiado, perdonado y purificado. Pero si recordamos al principio, Moisés dijo, heme aquí. Moisés no tenía en ese momento ya, digamos, la popularidad que quizás tenía en Egipto. Ahora Moisés se había convertido simplemente en un pastor de ovejas. Pero en ese proceso del pastoreo de las ovejas, Dios le había destruido la mentalidad y todo lo que él traía en cierta manera del mundo, de Egipto. Y acá lo había moldeado a ser una persona más mansa y humilde y temerosa de Dios. Y a veces nosotros queremos brincarnos ese proceso y queremos llegar a la cima sin pasar el proceso de la transformación, sin pasar el proceso en la rueda del alfarero. Pero ese es otro tema. Ahora Moisés dice, ¿quién soy yo? Quizás tú te preguntes, ¿quién soy yo? Tú eres una persona que Dios creó a su imagen y su semejanza. Tú eres una persona por la cual Cristo vino a morir a la cruz del Calvario. Y tú eres una persona que si estás dispuesta, Dios puede hacer grandes cosas a través de tu vida. Sigamos leyendo. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí, que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Moisés todavía cuestionaba a Dios y tenía razón. Porque cualquiera de nosotros quizás hubiéramos hecho lo mismo o peor. Porque hoy en día no estamos en la situación de Moisés y Dios nos llama. Sabemos que tenemos un llamado de parte de Dios y no queremos ir a libertar al pueblo de Israel. Al pueblo de Dios que todavía está ahí vagando por el mundo, errados en sus delitos y en sus pecados. Dios te está llamando a ti. Ese fuego de la zarza, Dios quiere encenderla en ti. Esa presencia de Dios, Dios quiere ponerla en ti. Él nos quiere marcar con su presencia en el Espíritu Santo. Sigamos. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Versículo 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Jehová, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él nos está llamando. Él quiere que esa zarza tan sencilla y tan común y corriente, ese arbusto que quizás no tenía otro sentido o algún valor significativo,
ese arbusto representa tu vida y mi vida. Pero ese arbusto, quizás había muchos arbustos en ese momento, así como hoy en día hay muchos hermanos en las congregaciones, muchos cristianos, muchos maestros, muchos pastores, muchos líderes. Pero dentro de todo ese montón, hay algunos que se diferencian porque el fuego de Dios está ardiendo todavía dentro de sus vidas. Y a través de sus vidas, Dios sigue atrayendo personas para que se sigan uniendo a la visión de alcanzar las almas para Cristo. Y termino con este versículo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 57 y 58. La primera vez cuando Dios se le apareció aquí a Moisés, le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Isaac y Jacob. Y en el versículo 57 del capítulo 8 de San Juan, Jesús estaba teniendo un debate con los judíos. Y en este debate habla de la preexistencia de Jesús. Y estos judíos le dicen: Abraham ya se murió y los profetas también. ¿Acaso tú eres mayor que Abraham? Veamos lo que nos dice este texto y aquí vamos a terminar. San Juan 8, 57 y 58. Dice: entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Así es, hermanos. Antes que Abraham fuese, el Señor Jesús ya era. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que el tema donde está Dios, la zarza y Moisés, puede ser también Dios, la zarza y tú. No dejes pasar esta oportunidad y venir y hacer caso al llamado de Dios. Quizás todo este tiempo has vivido una vida alejado de las cosas de Dios y has llegado a este video, por el cual te doy gracias por haberlo escuchado hasta este momento. Pero si tú quieres tener ese fuego de Dios en ti, ese espíritu ferviente en tu vida y hacer las cosas diferentes para la gloria de Dios, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre bueno que estás en el cielo, te doy gracias en este día porque a través de este pensamiento tú has hablado a mi vida. Yo me arrepiento de mis pecados y te ruego que me perdones, que cambies mi vida, Señor, en este día. Yo reconozco que soy pecador y también creo que enviaste a Jesús, tu Hijo amado, a morir por mis pecados y a sufrir una cruel muerte para pagar mi deuda. Señor, reconóceme y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy por cambiar mi vida el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Gracias si has hecho esta oración conmigo. Bienvenido a la familia de Dios. Dios te bendiga. Gracias por suscribirte, por darle like a tu canal favorito, Un Café con Dios. Nos vemos hasta la próxima. Saludos y un fuerte abrazo. Dios te bendiga.